O sea, sugerir que la poca leche que produce que le dé de lactar, ¿verdad? Y que la complemente con la leche de vaca, pero la leche de vaca a la mitad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 50% de leche de vaca y 50% de agua, ¿de acuerdo? Entonces, disminuimos la cantidad de sodio, disminuimos la cantidad de proteínas que generalmente tiene el doble que la leche materna y hace que el niño suba de peso en forma bastante preocupante, con un sobrepeso e incluso con una obesidad. ¿De acuerdo? Entonces, sí, o sea, desgraciadamente tenemos que un poco acercarnos a la realidad entre que el niño tome agua de romero, agua de hierba luisa, agua de cualquier cosa, tome leche, ¿verdad? De vaca, ¿de acuerdo? Porque de pronto el médico le prohíbe la leche de vaca. Entonces, la madre dice, bueno, yo no produzco, así que le voy a dar cualquier otro alimento. Y si el niñito ya tiene por arriba del año, ¿verdad? 1 a 2 años, entonces compran una libra de hueso, ¿verdad? Van al mercado y ese huesito lo hierven todos los días, ¿verdad? Por lo menos 4 o 5 días seguidos. Entonces lo que le dan es un poco de agua, punto. Y nada más. Entonces, sí, desgraciadamente no nos queda otra alternativa, ¿no? Pero lo interesante es que hay muchos vegetales que pueden incidir, háblese de la manzanilla, háblese del mismo romero, háblese de vegetales que pueden estimular, ¿verdad? Aunque sea psicológicamente, produce la estimulación y evidentemente la presencia de una discreta mayor cantidad de leche materna. Bien, eso en relación a la leche, esta comparación a grosso modo entre la leche materna y leche de vaca. Es indudable la connotación, la evidencia a base de la lactoferrina, en fin, de las inmunoglobulinas necesarísimas para evitar las alergias, para evitar el sobrepeso, para que la digestibilidad sea la apropiada, ¿ok? Entonces, esta composición es interesantísima, ¿no? Y, por supuesto, al diluir la leche de vaca a la mitad, disminuimos la concentración de sodio, que es un agresor en exceso, por supuesto, ¿verdad?, de la función renal, ¿ok? Puede generar alteraciones de los glomérulos y, evidentemente, alterar el riñón. De ahí ya desde niño empieza con problemas de tipo renal, ¿ok? Bien, y retención sobre todo de agua. Bien, entonces, muy interesante. Valeria, gracias por su intervención. Bien, ¿algún comentario? También es importante destacar la vitamina D, ¿verdad? No está en concentraciones suficientes, por lo tanto, la poca vitamina que tiene es importante que el niño, ¿verdad?, sea expuesto al sol, ¿verdad? Sí, en unos cuantos minutos, sí, todos los días, ¿verdad? Para que pueda producir la absorción de la vitamina D, que es importantísima su presencia en la leche, ¿verdad? En fin, entonces, como vemos, la necesidad de que el niño sea alimentado correctamente y obviamente el uso de la leche materna. Entonces, continuando, sí, perdón, ¿algún comentario? Ok. Bien, entonces, continuando con la Doctor, leche, la lactancia materna, ¿sí?
No, decía que nos tocaba también dar el seminario a nosotros, lo del complejo B. Ah, sí. Este, a ver, sí, tenemos todavía unos 20 y pico de minutos, ¿no? Sí, podemos. Ajá, de acuerdo, Listo, pues. Listo. de acuerdo. Ok. Ok, sí, ahí está bien, ¿sí se ve la Sí, diapositiva? sí, sí, Aaron, sí, Sí, ok. se visualiza. Este, Buenas tardes, doctor, compañeros. Mi nombre es Aaron Pillajo y conjuntamente con mi compañero Kevin Leones vamos a exponer sobre lo que es el complejo B en la parte pediátrica, ¿no? Correcto. Siguiente, por favor. Ya, para empezar primero tenemos que definir qué son las vitaminas y las vitaminas de complejo B Ujú, específicamente. Las vitaminas, para empezar, son considerados oligoelementos. ¿Qué quiere ujú. decir esto? Son nutrientes que son necesarios para los procesos fisiológicos normales, pero en cantidades mínimas realmente. Exacto. Ahora, dentro de lo que son las vitaminas, hay dos grupos o dos maneras, o una manera principal de clasificarlo que es por su constitución. Así, Hay vitaminas que son de tipo hidrosolubles y hay vitaminas que son de tipo liposolubles. así. Cuál es la distinción o la diferencia que hay entre las que son liposolubles o las que son hidrosolubles? La cuestión aquí o la diferencia es que las hidrosolubles se disuelven en agua, lo cual hace que no se almacenen en el tejido adiposo del cuerpo y por lo tanto sean excretadas del cuerpo generalmente a través de vía renal. Correcto. No es el caso en ese sentido de las liposolubles que sí permanecen en el cuerpo. Ahora, Exacto. en cuanto a las vitaminas del complejo B, estas vitaminas del complejo B son hidrosolubles. Esto quiere decir que van a pasar por vía renal y van a ser excretadas, lo cual es una gran ventaja porque no se va a producir lo que podría pasar en otro tipo de vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, que son vitamina A o vitamina K, que pueden Ujú. producir vitaminosis si son Exacto. consumidas en una cantidad exagerada. Ahora, Ujú. en cuanto a las vitaminas del complejo B, tenemos que estas vitaminas son nutrientes hidrosolubles, como ya mencioné. Normalmente están constituidas por vitaminas como la tiamina, que es la vitamina B1, la Correcto. B2, la riboflavina, la niacina, que es la vitamina B3, la Ujú. piridoxina, la B6, el ácido fólico también está considerado dentro de las vitaminas del complejo B, y la cianocobalamina o cobalamina, que es la B12, aunque también hay otras como la biotina o el ácido pantoténico. Ujú. Siguiente, por favor. Ya. Este, las vitaminas del complejo B, como ya mencioné, están dentro de ese grupo, está la B1, la B2, la B3 también. Y Ujú. lo importante o la función o una de las funciones que más destaca realmente dentro de estas vitaminas es que se comportan como enzimas Exacto. de muchas vías metabólicas dentro del cuerpo. Esto significa que para procesos incluso tan vitales o tan complejos como lo que es el envío del impulso eléctrico a nivel nervioso, sobre todo en el caso de la B1 que ya vamos a ver, es fundamental, Así porque es. tiene una contribución realmente fabulosa en en ese tipo de procesos. Así Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en el caso de la B1, la tiamina, este es un difosfato de es. tiamina, que es la forma activa de la tiamina y sirve como un cofactor de vías enzimáticas implicadas sobre todo en el catabolismo de los hidratos de carbono. Sea el caso, por ejemplo, del piruvato de deshidrogenasa o incluso del alfa-cetoglutarato. Ahora, Ujú. la tiamina, como ya mencioné, es vital para la síntesis de básicamente dos neurotransmisores Exacto. tiene que ver con la acetilcolina y el ácido gamma aminobutírico que conocemos como GABA. Ajá. Entonces, están implicados en lo que son incluso la síntesis, lo que tiene que ver con estos neurotransmisores, que son vitales para todas las funciones a nivel nervioso, ¿no? Así. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las fuentes de vitamina B1, normalmente podemos tenerlos en cuanto a la presentación que es cárnica o vegetariana. En el caso de las fuentes cárnicas tenemos el pescado generalmente,
la carne de cerdo, pero la parte magra, es decir, no la grasa, y en aves también está presente. Ahora, en la parte vegetariana está presente en lo que es el arroz, la avena, el trigo, las legumbres, y en la mayoría de los cereales actuales que uno consume para desayuno, porque ahora esos cereales, sobre todo los que están en caja, están fortificados, se dice, o enriquecidos con complejo B o con vitamina B1. Es verdad que tienen el compuesto, es decir, ya están adheridos, pero realmente siempre es mejor la fuente natural a una fuente que está enriquecida, porque a veces puede afectar en cuanto a la cuestión de la absorción, ¿no? También hay que recalcar que si bien estas son fuentes para la obtención de esta vitamina, de manera contraria, por ejemplo, el alcohol afecta muchísimo en cuanto al transporte y a la captación de esta vitamina. Entonces, un abuso de esta sustancia realmente va a complicar que esta vitamina sea absorbida, y si recordamos, como anteriormente yo mencioné, como tiene una contribución fundamental en cuanto a la función nerviosa, incluso podría afectar a la función nerviosa del niño sobre todo, ¿no? Y se menciona que la vitamina B1 se quema en la llama del alcohol, ¿verdad? Así que exactamente. Ojo con aquellos que alzan el codo, ¿verdad? Listo, entonces en cuanto a los requerimientos, estos suelen ser mayores, sobre todo si la dieta es rica en carbohidratos, y durante periodos, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de febrículas, fiebre o de una mayor actividad muscular, o incluso en el caso de personas que presentan hipertiroidismo, perdón, o mujeres que están en embarazo o en periodo de lactancia, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos lo que son las deficiencias de la vitamina B1. Correcto. La deficiencia de la vitamina B1 tiene un nombre en particular que se le conoce como el beriberi. ¿No? Generalmente esto se debe a un déficit en la dieta del niño, o por un consumo exagerado de alcohol también, ¿no? Los síntomas que presenta el paciente generalmente incluyen una pérdida del apetito, también hay irritabilidad, hay dolor en las extremidades, presenta dificultad para respirar, disnea, hay inflamación en las partes distales del cuerpo, todo lo que tiene que ver con pies, piernas. Y por lo general el tratamiento para este tipo de pacientes incluye lo que son la suplementación con vitamina B1. Pero más que suplementos, realmente siempre el enfoque debería ser con la alimentación, es decir, enfocado a que sobre todo el niño pueda consumir aquellos nutrientes que necesita para su desarrollo. Siempre es más enfocado más que suplementación, realmente siempre el enfoque debería ser una nutrición, porque si el paciente, el niño en este caso, tiene una excelente nutrición, no habría requerimientos de suplementación en este caso. Dentro de la deficiencia también de vitamina B1 hay otro tipo de enfermedades, como está correlacionado con las vías nerviosas. Podría incluso presentarse una enfermedad sobre los ganglios basales sensibles a la tiamina y a la biotina, y también se ha registrado la presencia de un síndrome de anemia megaloblástica dependiente de esta vitamina, que es la tiamina. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico para este déficit y su prevención, el diagnóstico con frecuencia es sospechar en el contexto clínico del paciente, y si hay la presencia de los síntomas que anteriormente mencioné. Si hay una alta sospecha clínica en los niños, es muy probable que incluso podría llegar, si la deficiencia es severa, a una insuficiencia cardíaca, que requiere realmente un tratamiento inmediato para poder salvar la vida del paciente. En cuanto a la dieta, en caso de prevención, la dieta materna es recomendable que contenga una cantidad suficiente de tiamina para poder evitar todos estos problemas. Sobre todo, la deficiencia se podría presentar en el caso de los lactantes, ya que acabamos de hablar, una compañera acabó de hablar sobre este tema. Es realmente fundamental que la dieta de la madre contenga este oligoelemento, para que no haya ningún problema a futuro. Porque algo que me olvidé mencionar es que si la deficiencia si la deficiencia es severa y se logra compensar ese déficit,
digamos que al paciente se lo rescató de ese cuadro agudo, pero podrían ya persistir, si el daño es de bastante tiempo, podrían quedar secuelas incluso por la cuestión del déficit. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, el paciente debería recibir unos 10 miligramos de tiamina intramuscular o intravenosa y diariamente durante una primera semana. Eso durante la primera semana. De ahí, el tratamiento debería seguirse con dosis de 3 a 5 miligramos diarios por la vía oral durante al menos unas 6 semanas. La respuesta al tratamiento, como acabé de mencionar, en caso de los lactantes, suele ser bastante llamativa en la parte cardiovascular. Es decir, si hay el déficit a nivel de cardiovascular, apenas inicia el tratamiento del paciente, la respuesta es pero maravillosa, es fabulosa, pero no tanto en la parte neurológica. Es decir, que si ya el paciente comienza a presentar déficits neurológicos, es posible que haya una... No es que es posible, o sea, sí hay una recuperación, pero podría quedar algunas secuelas. Todo depende de la gravedad de cuánto haya sido el déficit y hasta cuánto tiempo haya estado expuesto, ¿no? En cuanto a la toxicidad, como ya mencionamos que es hidrosoluble, no se ha descrito efectos adversos al consumo en exceso de esta vitamina, ya sea por vía de consumo normal en cuanto a comidas o en cuanto a suplementos. Siguiente, por favor. Ya, tenemos ahora lo que es la vitamina B2. Esta vitamina B2 también llamada la vitamina riboflavina, o riboflavin en inglés también. Esta vitamina forma parte de la estructura de las coenzimas para lo que son, sobre todo la flavina, adenina, dinucleótido, del FAT y de la que es la mononucleótido. ¿Qué importante tiene esto? Bueno, muchísimo, porque tanto el FAT como el NAT, si recordamos en bioquímica, es fundamental para el proceso de la respiración celular a nivel mitocondrial. Es decir, que si hay un déficit en esto, o sea, prácticamente el niño va a estar pero sin energía de nada, no totalmente deprimido, no solamente en una parte emocional, sino en todas sus funciones, incluso biológicas. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las fuentes principales que se pueden obtener, donde se puede obtener la vitamina B2, tenemos lo que es el hígado de pavo, las uvas, almendras, caviar, queso, salmón, y en la parte, el atún también, y en las partes vegetal también destaca lo que es la quinoa, por ejemplo, o las espinacas, también son ricas en vitamina B2. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a las deficiencias de vitamina B2, tenemos lo que es la arriboflavinosis, que están relacionadas principalmente con estados, como ya mencionamos previamente, básicamente todo está relacionado a malnutrición o una mala absorción en el caso de las vitaminas. Entonces, esta arriboflavinosis está ligada estrictamente a lo que son la mala absorción o la malnutrición en cuanto a esta vitamina. Un signo característico en el caso de la deficiencia de vitamina B2, de las manifestaciones clínicas, es que tenemos la característica de la quielosis, de la quielosis y la glositis. Queilosis, ¿no? Y la glositis, exacto. Como podemos ver, hay presencia en esta imagen, por ejemplo, del niño arriba en la primera imagen vemos que hay una quielosis a nivel angular, con unas ulceraciones que forman unas costras a nivel de la comisura labial, y de ahí hay una presencia de una inflamación, de una glositis, también en el mismo paciente por la deficiencia de esta vitamina, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, también hay una enfermedad, es bastante rara, la verdad, pero la menciona sobre todo el libro de Nelson, que es el síndrome de Brown-Vialetto-Van Leeuwen. Esta enfermedad es un déficit no tanto de la vitamina, sino del transportador de la vitamina. Es decir, que el niño podría estar recibiendo una dosis adecuada de la vitamina, pero su cuerpo no puede transportar la vitamina para los procesos que son esenciales. Y como ya mencioné, si está relacionado con la función mitocondrial de la respiración celular, estos pacientes por lo general lo que van a presentar son hipotonía, ataxia, hipoacusia neurosensorial, incluso atrofia del nervio óptico, y van a comenzar a presentar lo que son insuficiencias a nivel
de la función del sistema autónomo, nervioso autónomo, sobre todo en la parte comienzan a presentar lo que es una insuficiencia respiratoria. Esta enfermedad se la puede tratar con dosis altas, pero la verdad es que necesita ser diagnosticada bastante temprano para que el cuadro no avance de manera acelerada, porque el deterioro en este caso es, como es neurológico, es súper rápido, es progresivo, y se ha detectado que los pacientes que tienen este tipo de síndromes realmente lo que tienen es una mutación en el gen que no les permite transportar esta vitamina para que pueda realizar todas las funciones a nivel mitocondrial, ¿no? Siguiente, por favor. Como ya mencioné, el diagnóstico y la prevención, lo más frecuente es que está basado en características clínicas, sobre todo la quilosis angular en el niño que está malnutrido, pero responde muy bien y rápidamente a la suplementación con riboflavina, ¿no? La riboflavina, en el caso de los pacientes, de los niños y los lactantes y los adolescentes, un consumo adecuado en cuanto a leche, lácteos, huevo, previene esta deficiencia, y también lo que son los cereales enriquecidos, que normalmente son los que también se consumen ahora actualmente en la dieta de los niños, ¿no? Siguiente, por favor. El tratamiento, en el caso de que tengas un déficit del paciente, se incluye la administración oral de 3 a 10 miligramos por día de la riboflavina, con una frecuencia como parte que es parte del complejo de la vitamina B. Porque algo que también me olvidé mencionar es que normalmente, si existe el déficit en una vitamina del complejo, lo ideal es dar todo el complejo. Es decir, dar todo, no solamente porque al paciente le falte la vitamina B2, no le voy a dar otros tipos de vitaminas. ¿Por qué? Porque es necesario que sea el complejo que se dé y no solamente la vitamina, porque las funciones que tienen todas las vitaminas, ya sea la B1, la B2, la B7, actúan de manera sinérgica. Es decir, una es complementaria de la otra, y si hay déficit en una, por ejemplo, es por lo general se podría incluso presentar déficit de otra, pero de manera secundaria. No se han descrito en el caso de estas vitaminas efectos secundarios por ingesta excesiva, es decir, otra vez, por la característica de que son hidrosolubles, normalmente no se ha descrito que haya un daño si es que hay una vitaminosis, por así decirlo, de este tipo de vitaminas. Siguiente, por favor. Tenemos ahora lo que es la vitamina B3, la niacina. La niacina, también llamada la nicotinamida o el ácido nicotínico, forma parte de dos cofactores, tanto del NAD como del NADP, que son importantes para varias reacciones biológicas, incluida también la cadena respiratoria y la síntesis de ácidos grasos, y también para la transportación y la diferenciación celular y el procesamiento del ADN, más que nada. Siguiente, por favor. En cuanto a las fuentes de la vitamina B3, tenemos que básicamente son similares, ¿no? A las de las otras vitaminas. Tenemos que estar presente en el pescado, en el hígado, en el pan, carne de cordero, en los piñones, en semillas de girasol, incluso en arroz, en maíz, en almendras, en guisantes, en mejillones y en ostras. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a la deficiencia de la vitamina B3, tenemos una enfermedad bastante característica que se llama la pelagra, que es una enfermedad clásica debido al déficit en cuanto a la niacina. Se presenta principalmente en lo que son poblaciones que tienen un maíz que es de mala calidad en realidad. Es decir, tienen la fuente de la vitamina, pero es un mal cereal, o sea, no es rico en esa vitamina. Entonces, presentan un déficit en eso, y porque presentan un déficit también en vitamina B3, normalmente también tienen una pobre fuente de triptofano, que es el principal alimento, sobre todo en países que tienen que ver con el sudeste asiático, incluso en la India también tienen bastante este tipo de problemas. Dentro de las manifestaciones clínicas de la pelagra, son inespecíficos, pero hay unas características como por ejemplo la anorexia, el paciente cursa con laxitud, debilidad, una sensación de dolor de tipo urente, hay parestesias también, y se presenta también lo que es el vértigo. Además de que prolongadamente se presenta una triada
entre lo que es la demencia, la dermatitis y la diarrea. Normalmente suele ocurrir esto y sobre todo estos pacientes llegan a ponerse irritables, sobre todo si tienen una exposición bastante prolongada a nivel de con respecto a la luz solar, perdón. Como podemos ver en las imágenes, suele producirse que por el déficit en esta vitamina se desarrollan lo que son unas manchas que tienen el nombre a nivel del cuello, que tienen el nombre de collar de Casal. Y también en algunos casos aparecen algunos tipos de vesículas o bulas, también de tipo húmedo, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, la pelagra, la enfermedad de las 4D, ¿verdad? Desnutrición, diarrea, ¿verdad? Dermatitis. El cuarto, deceso, ¿verdad? Con demencia. Con demencia. Entonces ahí están las 4D. De aquí tenemos que para el diagnóstico y la prevención, dada la carencia de una buena prueba funcional de los valores en cuanto a la vitamina B3, el diagnóstico se suele establecer más por lo que son signos físicos, clínicos más que nada, porque no hay una manera, digamos, que con pruebas de laboratorio yo pueda determinarlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si en el caso de la pelagra es hasta evidente, ¿no? O sea, uno lo puede observar, es prácticamente es un diagnóstico fácil, por así decirlo. Una respuesta clínica rápida en el caso de este déficit puede ayudar muchísimo al desarrollo del paciente en cuanto a la evolución de su enfermedad. También una ingesta adecuada en cuanto a la prevención de la niacina. Para prevención de la enfermedad, una ingesta adecuada de niacina satisface bastante las necesidades nutricionales del paciente, ¿no? Sobre todo, vuelvo y repito, es nutrición básicamente, es que coma alimentos ricos en estas vitaminas, todo lo que es huevo, leche, derivados de cereales reforzados o enriquecidos, para que no presente este tipo de cuadros, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, si es que el paciente, por ejemplo, presenta pelagra, los niños suelen responder a rapidez a este tipo de tratamientos y se debe complementar con una dieta liberal, es decir, variada, con rangos, por ejemplo, de 50 a 300 miligramos diarios de niacina. En casos graves, por ejemplo, los pacientes con una mala absorción a nivel intestinal pueden ser incluso administrados hasta con 100 miligramos a nivel intravenoso, ¿no? De tipo intravenoso. Se debe evitar, en el caso de la pelagra, una exposición solar durante la fase activa, porque pueden presentarse lo que son las lesiones a nivel cutáneo y debe cubrirse, ¿no? con cremas hidratantes para que no haya daño en ese caso, sobre todo a nivel de la piel. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos ya un poquito de un cuadro resumen de lo que ya hemos venido diciendo. En cuanto a las vitaminas que ya hemos revisado, por ejemplo, en el caso de la tiamina, tenemos que su acción es básicamente actúa como una coenzima metabólica para lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, la síntesis de ácidos nucleicos y también función en síntesis de neurotransmisores. Si hay una deficiencia, normalmente lo que el paciente va a presentar, en este caso es un beriberi seco, o hay una irritabilidad o neuritis o incluso dolores de nervios periféricos. El tratamiento de la deficiencia, si el paciente lo presenta, es de 3 a 5 miligramos diarios de tiamina, vía oral, durante unas 6 semanas. Las causas de deficiencia básicamente siempre son una mala alimentación o un síndrome de mala absorción, o podría presentarse en casos bastante raros lo que tiene que ver con neoplasias o incluso pacientes que presentan alcoholismo. Las fuentes normales o ricas en este tipo de vitaminas, la B1, sería carne, especialmente la de cerdo, el pescado, el hígado, arroz no molido, trigo y cereales enriquecidos normalmente. Ahora, dependiendo de la edad del paciente, hay unos requerimientos. De 0 a 6 meses tenemos que son 0,2 miligramos por día, de 7 a 12 meses 0,3 miligramos por día, y a medida que va aumentando obviamente la edad del niño, aumenta su dosis, ¿no? O su requerimiento. Por ejemplo, ya cuando alcanza una edad de 14 a 18, normalmente para las niñas es de 1 miligramo diario y para los niños es de 1,2. En el caso de la riboflamina, tenemos que los componentes de las enzimas son de tipo flavoproteína y es importante para las funciones de reducción oxidación a nivel mitocondrial. Tenemos que la deficiencia generalmente tiene un signo característico que podría presentar con una glositis, una fotofobia, y hay un lagrimeo, y también una
vascularización corneal. Hay un retraso también en el crecimiento, eso es importante. Me he olvidado que en el caso de una deficiencia de riboflamina, generalmente el paciente cursa con una deficiencia en el crecimiento. El tratamiento para la deficiencia va de 3 a 10 miligramos diarios. Las causas también generalmente son la desnutrición. Las fuentes ricas en este tipo de vitaminas son la leche, los productos lácteos, huevos, cereales enriquecidos también. Y las dosis ya están ahí estipuladas, 0,6, 0,3 miligramos, y a medida obviamente que pasan los años y el crecimiento del paciente, las niñas en este caso 1,0 miligramos y los niños 1,3. Siguiente, por favor. También tenemos el ácido pantoténico, que es la vitamina B5. En este caso es un componente de la coenzima A, y también hay para lo que es la proteína transportadora, sobre todo lo que tiene que ver con el metabolismo de los ácidos grasos. Si hay una deficiencia en este caso, se ha inducido que para ver qué es lo que ocurre en una deficiencia de manera experimental, lo que pasaría en humanos, y se ha corroborado que, por ejemplo, en el caso del déficit en B5, los pacientes podrían presentar lo que es irritabilidad, fatiga, hay molestias digestivas también, parestesias también, y sobre todo hay calambres a nivel muscular, ¿no? Las causas de la deficiencia generalmente es bastante raro, o sea, como yo he venido mencionando, o sea, como son oligoelementos que están presentes casi en prácticamente casi todos los alimentos de una dieta que se consideraría sana, es bastante raro, o sea, realmente es más por una malnutrición que el paciente cursaría con un déficit, sobre todo en vitamina B5. Las dosis ya estipuladas están de 0 a 6 meses, 1,7 miligramos, y a medida que pasan los años, obviamente va creciendo el paciente. La máxima de 14 a 18 años es de 5 miligramos diarios. Y como ya vimos antes, la niacina es un componente fundamental para lo que es el NAT, importante en la cadena respiratoria y en la síntesis de ácidos grasos. Un déficit que normalmente se considera para la vitamina B3 es la pelagra, y su manifestación, como ya mencionamos, es la diarrea, la dermatitis, considerada también la enfermedad de las 4D, ¿no? Para el tratamiento en caso del déficit está estipulado que puede ser de 50 a 300 miligramos vía oral. La dieta está basada predominantemente en lo que es el maíz. Puede ser que haya presencia incluso también para el déficit de esta vitamina, pacientes que cursen con una anorexia nerviosa o incluso síndromes de tipo carcinoide, ¿no? Lo fundamental es una buena dieta, generalmente carne de pescado, aves, cereales, legumbres, y las dosis estipuladas para cada etapa de la vida, ¿no? Del niño va de 0 a 6 meses, 2 miligramos diarios, de 7 a 12 meses, 1 año, 4 miligramos, y ya cuando ya están en la última etapa de la infancia, de 14 a 18 años, 14 miligramos para las niñas y 16 para los varones, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Siguiente, por favor. Doctor, ¿me escucha? Biotina, sí, se lo escucha. Ya listo. Bueno, yo voy a hablar de las 3 vitaminas restantes. Buenas tardes, soy Kevin Leones y les hablaré de lo que le acabo de decir. Bueno, también hay unas vitaminas del complejo B que son muy importantes y muy esenciales. Bueno, primero tenemos a la vitamina B7, que es la biotina, ya. ¿Qué es la biotina? Bueno, también conocida como vitamina B7 o vitamina H también. Esta va a funcionar como cofactor para enzimas implicadas en las reacciones de carboxilación, tanto dentro como fuera de la mitocondria, ¿ya? Donde estas enzimas, las carboxilasas, dependientes de biotina, van a catalizar reacciones claves, tanto en la gluconeogénesis como en el metabolismo de los ácidos grasos y el metabolismo de los aminoácidos. Bueno, en realidad se dispone de información limitada acerca del contenido en biotina en los alimentos. Bueno, aunque se cree que la distribución de biotina es amplia, ¿ya? Lo que dificulta la aparición de deficiencias. O sea, es difícil ver una deficiencia de biotina, la verdad. Bueno, entonces tenemos que la vidina de la clara de huevo cruda, ¿ya? Se va a comportar como un antagonista de la biotina, y conllevando que los signos de deficiencia de biotina
se hayan descrito en personas que consumen gran cantidad de clara de huevo no cocinada durante largos periodos de tiempo. O sea, se ve más en estas personas que comen huevo crudo, por así decirlo. Ahí pueden aparecer estas deficiencias. Bueno, también se ha descrito esta deficiencia de biotina tanto en lactantes y niños sometidos a nutrición enteral y parenteral con formulaciones carentes de este compuesto. Bueno, tenemos que el tratamiento con ácido valproico puede producir una disminución de la actividad de la biotinidasa o un déficit de biotina también. Siguiente, por favor. Bueno, en la clínica asociada a la deficiencia de biotina, vamos a incluir tanto dermatitis escamosa periorificial, conjuntivitis, cabello muy fino y alopecia. Eso es lo que comúnmente se podría ver, ¿ya? Pero también nosotros tenemos alteraciones del sistema nervioso central, que eso es lo primordial que uno puede ver en la deficiencia de la biotina. ¿Qué tenemos aquí? Podemos ver tanto letargia como hipotonía en el paciente pediátrico. También podemos ver convulsiones, podemos ver ataxia, podemos ver una conducta retraída también. Y bueno, la deficiencia de biotina puede ser tratada satisfactoriamente con 1 o 10 miligramos diarios de biotina oral. ¿Ya? Correcto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los valores de ingesta dietética adecuada para la biotina son, siguiente por favor. Ya, estos son los valores de ingesta dietética adecuada, o sea, los valores normales. Tenemos que de 5 microgramos por día son para los niños entre 0 a 6 meses. 10 microgramos por día para entre 7 a 12 meses, 8 microgramos por día, niños entre 1 y 3 años, 12 microgramos por día, entre 4 a 8 años, y así sucesivamente se va aumentando la dosis. ¿Ya? Normal que un niño debería consumir de biotina. Siguiente, por favor. Ahora, en esta vitamina B7 tenemos una enfermedad llamada enfermedad de los ganglios basales, ¿ya? Basales, o también llamada basales sensible a la biotina, ¿ya? ¿Este de aquí qué es? Es un trastorno neurológico que es infrecuente en la infancia y va a estar caracterizado por encefalopatía, convulsiones y manifestaciones extrapiramidales, señales alteradas en los ganglios basales, donde se afecta, bueno, un poco de neuroanatomía, se va a afectar tanto el núcleo caudado y el putamen. Y el globo pálido, no. Bueno, esto se puede ver en una resonancia magnética, ¿ya? Y también hay una mutación homocigota sin sentido en el gen SLC19A3. O sea, hay una mutación genética también en esta enfermedad para que ocurra. De acuerdo. Esto de acuerdo a la biotina. Ahora vamos con uno de los principales y más importantes, siguiente, por favor, más importantes componentes del complejo B. Siguiente. Tenemos al folato. Ácido fólico, ¿no? Claro, bueno, el folato existen diversas formas químicas, ¿ya? Entonces, entre la principal y más utilizada, ustedes saben que es el ácido fólico, o también llamado ácido glutámico, ¿ya? Que es la forma sintética que se utiliza en los alimentos y suplementos reforzados. Bueno, estos poliglutamatos son destruidos y reducidos en el intestino delgado para formar dihidro y tetradihidrofolatos que participan como coenzimas en el metabolismo, tanto de los aminoácidos y de los nucleótidos, como receptores y donantes de unidades de un carbono. Bueno, es esencial, como acabé de decir, para estos metabolismos de los aminoácidos y de los nucleótidos, ya empezando desde ahí. Bueno, el folato es importante para el desarrollo del sistema nervioso central durante la embriogénesis, ya, eso tenerlo muy en claro. Entonces, alimentos donde podemos encontrar el folato. Tenemos el arroz y los cereales, que son fuentes dietéticas ricas en folato. Tenemos también a las legumbres, a las verduras de hoja verde y las frutas como las naranjas y la papaya, que son también buenas fuentes. Bueno, esta vitamina se absorbe fácilmente en el intestino delgado, como acabé de decir, y se compone de derivados de monoglutamato, por parte de hidrolasas, de poliglutamato en la mucosa. Bueno, y bueno, en este glutamato, en este folato, hay un transportador que es llamado transportador de alta afinidad de folato acoplado a protones, o sus siglas TSFT, que va a ser esencial para la absorción del folato en el intestino.
¿ya? Y en diferentes tipos de células cuando hay un pH ácido, un pH bajo. Bueno, esta vitamina también se sintetiza en las bacterias del colon, ¿ya? Y su vida media se prolonga mediante recirculación enterohepática, ¿ya? Eso como introducción al folato, siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia de folato? ¿Ya? En una deficiencia de folato, vamos a tener, bueno, esto puede ser debido a una dieta escasa de este nutriente, ¿ya? Pero lo podemos encontrar ya sea en una enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal o por un aumento de requerimientos, ya sea por drepanocytosis, psoriasis, neoplasias o por utilización inadecuada de algunos fármacos como la pinitoína, el fenobarbital o el metotrexato. ¿Ya? Esto puede causarnos deficiencia, ¿ya? Y las otras incorrectamente son la malabsorción hereditaria del folato y por deficiencia de folato también cerebral, ¿ya? Todo esto nos ocasiona esta respectiva deficiencia de folato. Y también, pues también, una principal puede ser también por mutación del gen que codifica el transportador que yo les dije, el TCFT. Se muta este gen, hay una deficiencia, porque hay una mala absorción del folato, ¿ya? Correcto. Entonces, bueno, aparte de eso, como pueden ver en la diapositiva, vamos a tener las manifestaciones clínicas de una deficiencia de folato. Bueno, la deficiencia de ácido fólico causa anemia, puede causar anemia megaloblástica y hipersegmentación de los neutrófilos. Ya, eso como manifestación clínica hematológica. Tenemos también manifestaciones clínicas no hematológicas, como pueden ver en las diapositivas. Tenemos como la glositis, tenemos a la letargia, tenemos también el retraso de crecimiento, no asociados a anemia, eso también. Bueno, y también va a existir una asociación entre un déficit de ácido fólico materno y defectos del tubo neural. Principalmente, cuando hay defectos del tubo neural, podemos ver una espina bífida o una anencefalia en el paciente. Y por deficiencia de ácido fólico. Entonces, entre otros, podemos tener algo llamado malabsorción hereditaria de folato, ¿ya? Que esta va a debutar a los 1 a 3 meses, primer y tercer mes de vida, ¿ya? Va a debutar con diarrea de repetición o crónica, retraso del crecimiento, es decir, con desnutrición, úlceras orales, deterioro neurológico, anemia megaloblástica e infecciones oportunistas. O sea, es un cuadro completo que contiene esta malabsorción hereditaria de folato. O sea, lo grave que es la falta de absorción de esta vitamina, sí, de este componente. Mucha atención con eso, ¿no? Sí. Sí. Mucha. Mire todo lo que puede producir, ¿no? Realmente es tremendo. Sí, la verdad es que es extenso lo que puede producir. Exacto. Bueno, entonces, relacionado a esto, tenemos que la deficiencia cerebral de folato aparece a los 4 o 6 meses de edad con irritabilidad, microcefalia, retraso del desarrollo, ataxia cerebelosa, signos de la vía piramidal, corioatetosis, balismo, convulsiones y ceguera por atrofia del nervio óptico. Ya. Y bueno, y las concentraciones séricas y en los hematíes tenemos que un componente que es el 5-metil tetrahidrofolato, se va a encontrar séricamente y en los hematíes, o sea, en los glóbulos rojos, sus concentraciones van a ser normales, pero van a estar muy reducidas en el líquido cefalorraquídeo cuando hablamos de esta deficiencia cerebral de folato, ¿ya? Así es. Es decir, en el líquido cefalorraquídeo el folato va a estar disminuido. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el diagnóstico de folato. Bueno, en el diagnóstico tenemos que el diagnóstico de la anemia por deficiencia de ácido fólico se realiza en presencia de macrocitosis junto con bajas concentraciones séricas y en los hematíes de ácido fólico, ¿ya? Entonces, eso con respecto a la anemia por deficiencia de ácido fólico, ¿ya? Bueno, tenemos que el nivel normal de ácido fólico en el plasma es de 5 a 20 nanogramos sobre mililitros. En el caso de deficiencia, este nivel va a ser menor a 3 nanogramos sobre mililitros. Bueno,
tenemos que el nivel normal de folato en hematíes va a ser de 150 a 600 nanogramos sobre mililitros. Y en la médula ósea, bueno, la médula ósea, cuando hay una deficiencia, se va a encontrar hipercelular. ¿Por qué? Debido a la hiperplasia eritroide. Y son evidentes, o sea, ustedes pueden ver los cambios megaloblásticos cuando hay una deficiencia de folato a nivel de la médula ósea. O sea, y también se pueden ver formas de los neutrófilos. Los neutrófilos se van a ver anormales y de gran tamaño en la sangre del paciente pediátrico. ¿Ya? Y van a tener vacuolación citoplasmática, o sea, van a tener neutrófilos totalmente normales. Bueno, y la deficiencia cerebral de folato se va a asociar a niveles bajos de la psicometil tetrahidrofolato en el líquido cefalorraquídeo, como yo dije, en el líquido cefalorraquídeo se va a ver disminuido. Y, bueno, y como dije, en niveles normales en el plasma y en los glóbulos rojos. Bueno, y en la malabsorción hereditaria de folato se demuestran mutaciones en el gen de la PSFT. O sea, más que todo, se puede dar como, en conclusión, se puede dar como malformación o mutación en un gen. Más que todo, eso puede conllevar a la deficiencia de folato. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, como prevención tenemos que, bueno, los lactantes alimentados con leche materna tienen un menor aporte de folato que los que reciben leche artificial. Esto tenerlo muy en cuenta. Yo solo resalté con línea, con letra imprenta y negra, como pueden ver en la diapositiva. Así es. Ya. Entonces, las ingestas dietéticas de referencia de folato van a ser de 65 microgramos de equivalente dietético de folato para lactantes de 0 a 6 meses y de 80 microgramos para los lactantes con edades entre 6 a 12 meses. Bueno, para los niños mayores, las ingestas dietéticas van a ser de 150 microgramos para las edades entre 1 a 3 años, de 200 microgramos para los niños de 4 a 8 años, 300 para los niños de 9 a 13 años y 400 microgramos para los niños entre 14 y 18 años. Bueno, entonces, aparte de esto, es importante saber que todas las mujeres con deseo de embarazo deberían consumir de 400 a 800 microgramos de ácido fólico al día. ¿Ya? Ajá. Entonces, y la dosis es de 4 microgramos al día en aquellas que han tenido un hijo con un defecto de tubo neural, ¿ya? Y bueno, y para que sea eficaz, al menos un mes antes de la concepción, debe consumir este ácido fólico. Exacto. Y continuando durante de los 2 a 3 primeros meses de embarazo. Correcto. Así respectivamente con esta dosis y con este tiempo. Bueno, pero aparte de esto, la suplementación con folato preconcepcional continuada durante el embarazo podría reducir ligeramente el riesgo de dar a luz a un lactante pequeño para la edad gestacional. ¿Ya? Esto también disminuye el riesgo, no solo para defectos de tubo neural, sino para dar a luz a un lactante pequeño para la edad gestacional. O sea, más pequeño de lo que debería estar. Bueno, en las poblaciones de alto riesgo, la estrategia habitual es proporcionar comprimidos de hierro y ácido fólico. ¿Para qué? Para prevenir la anemia en niños y mujeres embarazadas. O sea, se le da hierro y ácido fólico para prevenir anemias también. Entonces, el enriquecimiento obligatorio de las harinas de cereales con ácido fólico es combinado. O sea, también se puede dar, más que todo a las madres, una dieta enriquecida con ácido fólico y rica en cereales, ¿ya? Lo que nos puede aportar una reducción en la incidencia de defectos del tubo neural, ¿ya? Entonces, es importante saber todas estas dosis que debe tomar la madre de ácido fólico y en qué cantidad de tiempo para así evitar defectos de tubo neural en su hijo y asimismo defectos en el crecimiento también. Esto como la prevención. Así es. Siguiente, por favor. Bien, ahora, pues. en el tratamiento para de la deficiencia, con la anterior, Eduardo. Bueno, como tratamiento, no salió la diapositiva, pero como tratamiento,
Asimismo, puede administrarse ácido fólico por vía oral o parenteral de 0.5 a 1 microgramo al día y debería continuarse durante 3 a 4 semanas o hasta que se haya producido una respuesta hematológica definida, ¿ya? Y en la deficiencia de folato cerebral se requiere un tratamiento prolongado, asimismo con ácido fólico, y la respuesta no puede ser completa. Pero el ácido fólico a dosis altas intravenosas podría ayudar en casos de refractariedad. Y bueno, y el tratamiento de la malabsorción hereditaria, ya, se tiene que tratar con ácido folínico intramuscular, no oral ni intravenoso, intramuscular, en el caso de esta malabsorción hereditaria. Ya, siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos el último, que es la vitamina B12, que es la cobalamina, ¿ya? Que también es importante. ¿Por qué? Porque la cobalamina, bueno, para empezar, en su forma de desoxiadenosylcobalamina, va a funcionar a sí mismo como cofactor. O sea, todos estos componentes del complejo B funcionan como cofactor a sí mismo para reacciones, para el metabolismo de los ácidos grasos, de los lípidos. En este caso, va a representar una gran gama de procesos. Por ejemplo, va a inducir lo que sería el metabolismo de los lípidos y los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque isomeriza la metilmalonilcoenzima A a succinilcoenzima A. Eso es lo que hace la cobalamina. Entonces, esta de aquí va a ser otra forma circundante de la vitamina B12 y es esencial para la transferencia del grupo metilo durante la conversión a homocisteína y metionina. Bueno, esto también, esta reacción también requiere de un cofactor de ácido fólico, ¿ya? Importante para la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos también. Bueno, entonces, la principal importancia de la vitamina B12, ¿cuál es? La hematopoiesis, ¿ya? Hematopoiesis, también la mielinización del sistema nervioso central y el desarrollo mental y psicomotor del paciente pediátrico. Entonces, las fuentes dietéticas de la vitamina B12, ¿en qué alimentos los encontramos? Bueno, podemos encontrarlos en, más que todo, de origen animal. O sea, es de origen animal los encontramos, por ejemplo, en las vísceras, en la carne de músculo, en los mariscos, ya sea moluscos, ostras de pescado, en las aves y la yema de huevo, ¿ya? Todas estas son fuentes ricas de esta vitamina. Pero para los vegetarianos, los cereales listos para comer y los lácteos enriquecidos constituyen una fuente importante. Bueno, entonces tenemos que la leche humana es una fuente adecuada para los lactantes si los niveles plasmáticos maternos de B12 son adecuados. Pero la vitamina B12, aparte de esto, se absorbe en el ilion a un pH alcalino, tras unirse al factor intrínseco. Ya, y asimismo, la circulación enterohepática, la absorción directa y la síntesis por parte de las bacterias intestinales son mecanismos adicionales que contribuyen a mantener el aporte de esta vitamina. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, tenemos ahora qué pasa cuando hay una deficiencia de vitamina B12. Bueno, sucede lo siguiente. La deficiencia se da más que todo, principalmente, en personas que consumen una dieta vegetariana o personas que son veganas o que tienen una dieta estricta. Aquí nosotros podemos encontrar una deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque, bueno, más que todo en los lactantes con lactancia materna de madres con este déficit de esta vitamina van a tener riesgo de deficiencia significativa. Entonces, ¿en qué patologías o en qué situaciones nosotros podemos encontrar una mala absorción? ¿Ya? Por ejemplo, en enfermedades como en la enfermedad celíaca, en las recepciones biliares, en la enfermedad de Crohn, en alguna infección por el Helicobacter pylori y en la gastritis atrófica autoinmune, o sea, con anemia perniciosa, ¿ya? Bueno, también el uso de metformina, inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, y antagonistas del receptor 2 de la histamina, o sea, los antagonistas H2, pueden aumentar el riesgo de la deficiencia también. Estos fármacos también, ¿ya? Y bueno, y la deficiencia hereditaria de factor intrínseco y hay una enfermedad que también puede causar esta malabsorción, que es la enfermedad de Imerlund-Grasbeck, ¿ya?
Bueno, esta de aquí es una metabolopatía congénita, ¿ya? Que causa malabsorción de la B12, pero es muy, muy, muy rara, la verdad. Así es. Sí. Más que todo las que yo dije anteriormente, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, todas las que son, las que afectan la absorción intestinal, todas estas me pueden provocar una deficiencia de la vitamina B12. Correcto. Así a resumidas cuentas. Siguiente, por favor. En manifestaciones clínicas, bueno, en los lactantes los síntomas neurológicos frecuentes son irritabilidad, hipotonía, el retraso, regresión del desarrollo y los movimientos involuntarios. ¿Ya? Bueno, en los niños mayores con deficiencia de vitamina B12 pueden presentar bajo crecimiento y un rendimiento escolar deficiente, mientras que en los adultos se pueden observar déficits sensitivos, parestesias, bueno, esto, lo de los adultos no nos interesa lo de los niños. Ya. Bueno, puede también ocurrir una hiperpigmentación de los nudillos y de las palmas de las manos, asimismo en los niños, y la deficiencia materna de B12 también puede ser un factor de riesgo independiente para los defectos fetales del tubo neural. ¿Ya? Entonces, más que todo, las manifestaciones clínicas son de tipo neurológicas. Ajá. Siguiente, por favor. Ahora, acerca del diagnóstico, tenemos que la anamnesis, a realizar una correcta anamnesis, pero que sea exhaustiva, es la clave para reconocer clínicamente una posible deficiencia de la cobalamina. ¿Ya? Entonces, tenemos que los síntomas, la historia dietética, las enfermedades, cirugía o fármacos pueden aportar pistas importantes, ¿ya? Entonces, y la exploración física también puede revelar hallazgos importantes como irritabilidad, palidez o síntomas neurológicos específicos, como los que nombré. Bueno, la deficiencia de esta vitamina se puede identificar midiendo la concentración de vitamina B12 total ligada al colesterol total en la sangre, ¿ya? También esto es un método diagnóstico, viendo la sangre y el colesterol total. Entonces, en consecuencia, no resulta prudente descartar la deficiencia de vitamina B12, sobre todo en pacientes con síntomas clínicos, ya sea con anemia macrocítica, fructigesia periférica normal y nivel de folato normal. Bueno, en los pacientes no tratados, las concentraciones de ácido metilmalónico y homocisteína total pueden ser útiles para diagnosticar. ¿Por qué? Porque se encuentran altos. ¿Ya? Entonces, tenemos también que la expresión excesiva de ácido metilmalónico en la orina es otro índice sensible de la deficiencia de vitamina B2. Es otra señal, la expresión renal de este ácido. Bueno, sin embargo, es importante recordar que tanto la homocisteína sérica, esta de aquí también va a estar aumentada en deficiencia de folato y en la homocisteinuria y en la insuficiencia renal. O sea, hay bastantes variantes, por eso es que es un poco difícil diagnosticar. O sea, aparte de los signos y síntomas neurológicos, hay que saber identificar bien ciertos componentes, ciertas moléculas que están aumentadas a nivel sanguíneo. Correcto. Siguiente. Bueno, tenemos el tratamiento para un déficit de esta vitamina. Bueno, el tratamiento es de administración parenteral de 250 a 1000 microgramos de vitamina B12, ¿ya? Y los niños con deficiencia grave y aquellos con síntomas neurológicos requieren dosis repetidas, diarias o a días alternos durante la primera semana, seguidas de dosis semanales en los primeros 1 a 2 meses y a partir de dosis mensuales también. Bueno, los niños que solo presentan manifestaciones hematológicas se recuperan completamente en 2 o 3 meses y están recuperados ya. Mientras aquellos con enfermedad neurológica requieren al menos 6 meses de tratamiento. Como yo les venía diciendo, las manifestaciones son de predominancia neurológica más que todo aquí. Entonces, los niños con estados continuados de malabsorción y asimismo aquellos con metabolopatías congénitas van a requerir un tratamiento de por vida. Así que esos niños que tengan una falla de absorción congénita tienen que por vida, hasta que se mueran esos niñitos,
administrarse vitamina B12. Exacto. Bueno, y finalmente, para terminar este tema, siguiente, por favor. Tenemos a la prevención. La prevención contra la vitamina B12, o sea, más que todo para el déficit, tenemos que en las mujeres embarazadas y lactantes se debe recomendar un consumo adecuado de productos animales, como fue que yo los nombré, y asimismo en los vegetarianos estrictos tienen que tener un consumo regular de vitamina B12 también. O sea, pueden ser vegetarianos estrictos, pero si no se controlan y si no tienen un consumo regular, les puede pasar cualquiera de estos manifestaciones clínicas que acabo de nombrar. Correcto. ¿Ya? Porque usted sabe que hay muchos veganos en el mundo y vegetarianos también. Y uno los respeta, pero les puede provocar esto. Así es. Y listo, eso sería todo acerca de nuestra exposición de complejo B. Muchas gracias. Como ustedes ven, los que han tenido la oportunidad de escuchar, ya supongo lo vieron en su oportunidad en farmacología, pero era importante hacer este recordatorio, ¿verdad? Como lo haremos de otros cofactores, de otras coenzimas, etcétera, etcétera, pero el complejo B era fundamental y necesario. Mire lo catastrófico que es el déficit de la tiamina, de la cianocobalamina, del folato, del ácido fólico, en definitiva, los problemas neurológicos, hematológicos y la desnutrición, en fin, o sea, realmente cardiovascular, renal, realmente es un problema sumamente serio. Por eso siempre cuando evalúen a los pacientes, cuando traten a los pacientes, ¿sí? Además de atacar, por ejemplo, una infección microbiana, en fin, por gérmenes severos, al administrar antibióticos, también pensar en que estamos deteriorando la microbiota, la flora intestinal, en definitiva, y obviamente estamos generando pérdida de agentes productores de sustancias valiosas, importantes. En definitiva, pensar siempre en dar los complementos vitamínicos, ¿sí? Ya hizo clara la diferenciación, sobre todo en la gestación, por ejemplo, la importancia del ácido fólico, ¿verdad? Antes de iniciar la gestación y en el proceso de la gestación. En fin, y evidentemente para evitar problemas catastróficos como ya los estamos viendo, ¿verdad? Ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver problemas neurológicos, ¿no? Mire la cantidad de problemas neurológicos, ¿ya? Eso es consecuencia de la desnutrición que campea en este país. ¿Sí? En la sala, Eduardo, hoy, Eduardo Luis, ¿cuántos pacientes tuvo la oportunidad de ver neurológicamente hablando? ¿Ya? Por lo menos, ¿cuántos? Porque no evaluó sino una parte de la sala. Tuvo la oportunidad de hacer una pequeña revisión, ¿verdad?, de algunos pacientes, ¿sí? Pero ¿cuántos pacientes neurológicos? Como unos 4 o 5. Exacto, ¿no? Entonces, y mire las madres al pie preocupadas, ¿sí? El médico tratando de resolver o por lo menos detener el proceso y así por el estilo, ¿no? Entonces nos deja esta revisión, nos permite encontrar, ¿verdad?, las causas que pueden generar este tipo de alteraciones. Entonces, por favor, la prevención. Sí, siempre pensar, no quedarse en tratar un problema así, solo ese problemita y listo, ¿verdad? Sí, los problemas bucales, ¿verdad? Las estomatitis, las queilosis, las queilitis, producto del déficit del complejo B. Entonces, por rutina y como es una vitamina hidrosoluble, entonces evidentemente no tengamos temor en cuanto a la dosificación. ¿De acuerdo?
¿Sí? Preguntas, comentarios. Luis Andrés, ¿le pareció interesante? Sí, la verdad, muy interesante la exposición de los compañeros. Sí, muy clara, ¿no, Valeria? Sí, doctor, estuvo muy completa. Sí, sí, le satisfizo. Llenó sus expectativas. Así que fíjese, aparte de proveernos de conocimientos valiosísimos, recordarnos conocimientos valiosísimos, también nos estamos entrenando en esto que significa compartir, proyectar conocimientos, ¿verdad? Y la técnica, ¿verdad? Es decir, adecuadas, interesantes, ¿verdad? Intervenciones. Muy bien, entonces gracias y por favor subir al archivo la información correspondiente, ¿no? ¿De acuerdo, Eduardo? ¿Sí? Bien. Doctor, mandamos, ya los que pusimos, mandamos aquí en el chat de la videollamada las presentaciones. Ah, ya, correcto. Pero igual en Teams, en el archivo también guardarlo, ¿no? ¿Ah? Sí. Correcto, Kevin. Gracias. Bien, nos quedan unos minutos. De ahí la justificación por más evidente, ¿verdad?, de recomendar, de imponer, ¿verdad?, de convencer, como ustedes quieran, el mejor término posible, a las madres que den de lactar a sus hijos, ¿verdad? Sí, porque les van a proveer de fuentes, ¿sí?, nutricias muy importantes, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto a las ventajas de la lactancia materna, ¿sí?, la cantidad, entonces, proveer al niño de la cantidad necesaria, ¿verdad?, de grasas, de agua, de azúcares, de proteínas estructurales para el crecimiento, ¿verdad?, y el desarrollo, ¿verdad? Y evidentemente esa energía generar la temperatura adecuada, ¿verdad? Es la leche materna de fácil digestibilidad, ¿sí? ¿De acuerdo? A diferencia de las leches maternizadas que sí contienen compuestos sintéticos, ¿verdad? En el cambio, la leche materna evidentemente que no. La leche humana previene, ¿verdad? Sí, de muchísimos problemas, sobre todo, como decíamos, infecciosos, alérgicos, ¿verdad? Y puede prevenir el cáncer incluso. La leche humana proveniente del pecho, ¿sí?, siempre está estéril, ¿sí? Aunque ya veremos, por varias vías puede contaminarse, ¿sí? Bacteriológicamente, entonces, segura y siempre a la mano, siempre fresca, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, esta alimentación previene la desnutrición, previene la obesidad, ¿sí? Genera confianza, esa relación, ¿verdad? Ese rapport entre la madre y el hijo, genera, ¿sí?, esta lactancia materna. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya lo de la prevención del cáncer ya se lo mencionó, ¿verdad? La inmunoglobulina alfa previene protege contra enfermedades, ¿verdad?, de riesgos menores, pero igual catarros, alergias, la diabetes, ¿verdad? La diabetes tipo 1, por favor, un problema catastrófico, ¿sí? Procesos diarreicos, las dermatitis, ¿verdad?, ectópicas y utópicas, el asma y la otitis media, ¿sí? La importancia, ¿verdad?, de prevenir esa estructura auditiva, ¿sí?, tanto la caja timpánica como el conducto auditivo medio e interno. Y ustedes saben, si se afecta el conducto interno, está fácil a producirse una mastoiditis, y evidentemente esa mastoiditis, que los gérmenes atraviesen una pequeña barrera y están ya en la cavidad craneal, y evidentemente una encefalitis, una
meningoencefalitis que pueden ser catastróficas. Entonces, generalmente no provocan alergias. Los anticuerpos tienen efectos o tienen acciones antivirales y antibacterianas, ¿verdad? Contiene sustancias que inhiben el crecimiento de virus, de la papera, de la influenza, de la encefalitis B japonesa, en fin. Proporciona nutrientes necesarios, ¿sí?, con una concentración muy baja de vitamina D. Entonces, esto sí es importante tenerlo presente y, por supuesto, administrarle ese complemento que definitivamente debe dárselo, ¿sí?, en la visita al médico. El médico debe proyectar las debidas dosis, ¿verdad?, terapéuticas. Ya están mencionadas las dosis en algunos fármacos y en otras vitaminas, como la vitamina importantísima para la visión, por ejemplo, ¿verdad?, como la vitamina A, la vitamina, el exceso y el déficit producen severos efectos oculares. Y obviamente la vitamina D, la vitamina E, fundamentales y necesarias, ¿verdad? La leche materna también contiene suficiente hierro, ¿verdad? Un hierro fácilmente de absorber, como sulfato ferroso, ¿verdad? Y la vitamina C. Ayuda a un buen desarrollo de las mandíbulas y que haya menor caries y tratamientos, por supuesto. Imagínense, se evitan estos costosos tratamientos odontológicos, ¿no? Ya en su momento, ¿verdad? Tanto la ortodoncia, la endodoncia, ¿sí? Y obviamente disminuye la tendencia a la mala oclusión dental, es decir, al cierre de las arcadas dentales, ¿verdad? Entonces, la importancia también, evidentemente, de que el niño esté en un ambiente de tranquilidad para evitar, ¿sí?, hábitos, ¿sí?, malos hábitos, como la succión, ¿verdad?, del pulgar, la succión de la mano, y así por el estilo, la succión del labio, ¿sí?, que producen serios problemas, ¿no? Evidentemente, con la leche materna ya no es necesario otros líquidos, ¿verdad?, incluso en climas calurosos, ¿sí? No necesita de otros alimentos en los 6 primeros meses de vida. A partir del 6º mes, sí, a partir del 7º mes ya resulta incompleta y por lo tanto hay que generar los complementos, ¿verdad? Tanto de proteínas como hidratos de carbono, en fin, y obviamente estar siempre alertas a la evaluación adecuada, ¿verdad?, a detectar las manifestaciones somáticas, ¿verdad?, de acuerdo, psicológicas, ¿verdad?, incluso psiquiátricas, alteraciones psiquiátricas que el déficit de muchas sustancias pueden generar. En fin, entonces, en definitiva, es de fácil digestión y mayor asimilación que la leche de vaca, ¿verdad? Los beneficios psicológicos evidentes y disminuye el riesgo de muerte súbita. Este es otro problema serio, ¿no? Ya será un tema que lo analizaremos en clase, la muerte súbita. ¿Por qué? Porque puede el niño, ¿verdad?, estar muy bien y de pronto amanece cadáver. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Bueno, una muerte súbita. Ya veremos las causas y los problemas que realmente pueden llevar, ¿verdad?, a una muerte súbita. Bien, en relación a la madre, ¿verdad?, sí, también tiene sus ventajas. Está siempre disponible, no requiere una preparación, ¿verdad?, ¿de acuerdo? Sí, ayuda a recuperar más rápido la figura, ¿sí? Así que, mire, el dar la lactancia en los primeros embarazos, ¿verdad?, primero, segundo, tercero, ya ayuda a recuperar la figura. Así que no es que deteriora, daña la figura, ¿verdad? ¿Sí? Al amamantar se gastan más calorías. Ajá. Y por lo tanto es importante para que mantenga la figura. Dispone de mayor tiempo para su arreglo personal, ¿sí? Sí, siempre es necesario que la mujer se arregle y obviamente, ¿sí?, mantenga su figura. En ese sentido, es importantísima la lactancia materna.
Ayuda a que el útero retorne a su tamaño original más rápido, ¿verdad? Disminuyendo cualquier hemorragia postparto. Y el ahorro de dinero, ¿no? Imagínense las fórmulas, las leches maternizadas, los costos, ¿no? Y la cantidad, y tiene que estar ahí, ¿verdad? Permanentemente, la provisión de estas leches maternizadas, aparte de la calidad de alimento, ¿verdad? No se compara en lo absoluto con la leche materna. Bien, se piensan que en el contacto entre la madre y el niño le da un sentimiento de seguridad, ¿sí? Y favorece un sano desarrollo mental. ¿Sí? Esto es importantísimo, ¿no? El contacto entre la madre y el niño, repito, la parte psicológica y el desarrollo, ¿verdad? Mental. Ahorra tiempo, la leche materna tiene la temperatura adecuada y disminuye el riesgo de cáncer de mama. En fin, la osteoporosis, ¿verdad? Previene, definitivamente. La secreción de la oxitocina también es importantísimo, ¿no? Entonces, en definitiva, es económica, es conveniente y genera menor riesgo de tromboembolismo y de cáncer de mama. Incluso aquellas madres que utilizan una glándula mamaria y la otra no, o en menor frecuencia, pues esa glándula, ¿verdad?, que se la utiliza en menor frecuencia, puede estar generando un riesgo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la satisfacción emocional también es importante. Y para la sociedad, por supuesto, ¿no? El ahorro familiar, ¿verdad? El costo de las leches artificiales o maternizadas, ¿sí? Se reducen las visitas por alergias y por otras condiciones, ¿verdad? En cuanto a la anemia y en cuanto a la desnutrición, las visitas médicas, ¿verdad? Las hospitalizaciones y medicamentos, ¿no? Y favorece la conservación del medio ambiente, minimizando los desperdicios en la primera alimentación. Bien. Ya se hablarán, ¿verdad?, de otros beneficios. Si un niño toma leche materna, debería tener menor riesgo de padecer una hernia inguinal, ¿verdad? Una criptorquidia. Mire usted, durante la formación del niño, ¿verdad?, las capas de tejido inguinal se van fusionando y evidentemente el testículo también va recibiendo una adecuada estructura, ¿verdad? Y descendiendo desde el abdomen hasta el escroto, ¿de acuerdo? La gonadotrofina coriónica también favorece el desarrollo y descenso del testículo, y entre las hormonas que tiene la leche materna está una que favorece la liberación de la gonadotrofina. En fin. Y la incidencia de hernia inguinal y de criptorquidia, obviamente, es hecho en algunos estudios en los países desarrollados, ¿verdad? Se menciona estudios hechos en Italia, en Japón, etcétera, etcétera. Bien. La diabetes y lactancia materna es un hecho evidente. Mientras mayor lactancia materna, menor diabetes. ¿De acuerdo? Bien. Eso en relación a las ventajas tanto para la madre como para el niño, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, eso en relación a las ventajas de la lactancia materna. Bien, las contraindicaciones y la ictericia por leche materna la revisaremos en la siguiente clase teórica, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, por ahora, preguntas. La extracción, ¿verdad?, manual es importante, ¿verdad?, para estimular la bajada de la leche, ¿sí? Se dé un masaje alrededor del pecho, ¿verdad?, y en forma circular. Colocar los dedos índice y medio, ¿verdad?, abajo del pecho y detrás de la areola, ¿verdad? ¿Sí? Y colocar el pulgar arriba del pecho y detrás de la aureola también. Con el cuerpo inclinado hacia adelante, apriete y empuje contra las costillas. Mueva los dedos hacia adelante y así empieza a salir la leche, ¿verdad? Repita estos pasos en cuantas veces sean necesarios. Y ahí están las figuritas necesarias que, bien, son importantísimas, ¿verdad? Entonces, como recordatorio, 2 semanas antes de volver al trabajo,
la mamá, madre, debe empezar a extraer su leche para ganar práctica, ¿verdad? Y luego de cada mamada, ¿sí? Extraer y guardarla adecuadamente, ¿no? Para eso acude a centros donde usted puede conseguir los recipientes adecuados. Al principio algunas mamás logran sacarle muchas madres logran sacar poca leche, poca cantidad de leche, ¿no? En cambio, cuando ya va adquiriendo práctica, va aumentando esa cantidad. Las madres trabajadoras necesitan mucho apoyo para lograr seguir adelante, ¿verdad?, en este proceso de la lactancia materna. Recuerdo en uno de los hospitales que estábamos pasando la visita, como desventaja, ¿verdad?, el exponer las glándulas mamarias en un viaje, ¿verdad?, en transportes públicos. El paciente, en este caso, ¿verdad?, en el hospital, el que le menciono, estaba ingresado, ¿verdad?, para un proceso gastroentérico, y la madre, uno de los mejores medicamentos, entre comillas medicamentos, ¿verdad?, para combatir la gastroenteritis la gastroenteritis, está la leche materna. Entonces, la madre entró a dar de lactar al niño, y el esposo entró y le cayó a golpes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba exponiendo sus glándulas, supuestamente, ¿no? Entonces, son actitudes, yo diría, pueriles, de inmadurez, ¿verdad?, y de darle poca importancia a este procedimiento. Para eso, ¿verdad?, en caso de viajes, por ejemplo, en transporte público, pues, existen cubiertas necesarias y oportunas para cubrir las glándulas, y evidentemente que el niño pueda lactar sin problema, ¿verdad? En fin. Y así por el estilo, algunas pequeñas desventajas, ¿no?, que de ninguna manera suenan a contraindicación. Las contraindicaciones las revisaremos, ¿verdad?, como digo, en la siguiente clase. Bien. Preguntas, comentarios. Brian. ¿No tiene ningún comentario? Brian Velasco. ¿Algún comentario, Sara, Beatriz? No, doctor, no tengo ningún comentario. Correcto. Bueno, entonces, sí, me imagino ya están cansaditos, ¿verdad? Sí, después de una semana intensa. Así que tienen derecho a decir basta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, nos vamos a un feriado, ¿verdad?, largo. Sí. El país necesita trabajar, pero sin embargo, se nos vienen los feriados, ¿verdad? En fin, pero bueno, ya son disposiciones de las alturas, así que nosotros a cumplir con esas disposiciones. Entonces, nos estaremos viendo el próximo jueves, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doctor. Correcto. Bien. En cuanto a la preparación, por favor, no se olviden de revisar los temas, ¿sí? Hoy hemos visto muchos aspectos relacionados con uno que otro paciente en el hospital. Por favor, lean y llenen las fichas nosológicas. No se olviden de llenar las fichas nosológicas. En su momento vamos a revisar, y todos son factores para esa gestión, ¿verdad?, áulica, entre comillas áulica, ¿verdad?, esa gestión en sala, esa gestión hospitalaria, ¿sí?, que genera una calificación, y obviamente las mejores calificaciones no se puede admitir otra cosa, ¿verdad? ¿De acuerdo, Valeria? Una pregunta. Claro. Hasta ahora, las fichas nosológicas tenemos la de parotiditis. Ajá. ¿Y cuál más? Parotiditis nada más por ahora, o alguna otra enfermedad me falta. Por ahora, sí, parotiditis, orquitis. Orquitis,
Okay. Ajá. También estomatitis, ¿no? Vamos a ver varios casos de estomatitis, ¿sí? También, por favor. ¿Sí? Listo, doctor. Gracias. Okay. Para saber cuáles hay que hacer. Exactamente. Ajá. Correcto. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Eduardo, hoy se nutrió muy bien, ¿verdad? De toda esta información, ¿no? Eduardo Luis. Sí, doctor, todo perfecto. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Así que gracias a los expositores, ¿sí? Siempre es la intervención de ustedes es un aliciente, ¿verdad? Porque siempre escuchar a una sola persona como que a veces ya nos cansamos, pero cuando intervienen nuestros compañeros, ¿verdad? Darles el apoyo correspondiente, atendiéndolos permanentemente, ¿verdad? Y dando importancia, como lo tiene, importancia a sus exposiciones, ¿sí? Algo que tengamos pendiente de preparar, ¿sí? Aparte de lo que pudimos esta mañana, me parece, ¿sí? Creo que podemos. ¿Perdón? ¿Kevin? Que por el momento, al parecer, no. A no ser Sí. que yo sepa, no. Bueno, ahora que vamos a este feriado, sí, de pronto unas cuantas horitas, ¿verdad? Por la noche, sí, preparar muerte súbita, ¿no? Uh-huh. Doctor, Sí. nosotros los de la 1 tenemos una duda. Ajá. Ahora que mi compañera Valeria mencionó todas estas patologías, nosotros no las hemos visto, entonces en el hospital no hemos visto esos casos, entonces igual tenemos que hacer la ficha. Sí, o sea, exacto. Pero yo diría, bueno, para que la tengan, sí, es preferible para que se entrenen en mover los conocimientos, especialmente ya clínicos, sí, semiológicos, por supuesto, toda esa nosología, esas historias naturales de las enfermedades, sí. Por lo tanto, yo sí quisiera que todos lo hagan, ¿no? Y uno de ustedes se encarga de, cualquiera, ¿verdad? De subir al archivo, ¿verdad? De Teams para que si alguien no tuvo la oportunidad de revisar, pues que lo haga y lo tiene obviamente a su disposición en el archivo de Teams. Uh-huh. Eso. Doctor, pero entonces quiero confirmar algo, estar segura que, a ver, las fichas nosológicas que hay que tener hasta ahora, tanto A1 como A2, son estomatitis, orquitis, parotiditis. Ajá, exacto. Aún Ya no hay... iremos. Sí, por favor, en ese sentido, ir anotando, ¿verdad? Nos va a ayudar. ¿Quién? Sofía, sí, para que coordine también todo lo que es el paralelo, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, Sofía, ¿sí me escucha? Sofía, sí, no, perdón, creo que tenía alguna situación. Alguien que también colabore, por ejemplo, no sé, Kevin, si de pronto también nos ayuda anotando lo que necesitamos tenerlo presente, ¿verdad? A veces la memoria es un poquito ingrata y nos olvidamos, ¿no? Sí, y son aspectos muy importantes. Mire, por ejemplo, todo lo que hasta ahora se ha expuesto realmente es necesarísimo, importantísimo. Si no lo sabían, si lo sabían, recordarlo. Y si no lo sabían, saberlo, ingresarlo a su arsenal de conocimientos, muy importante, ¿verdad? Entonces, en resumen, Soledad, ya no solo 3, ya va a aumentar muerte súbita, ¿verdad? Sí. Entonces, revisen también y hagamos la ficha de muerte súbita. Doctor, Decíamos, ajá. A mí me toca exponer ictericia y también me dijo que tengo que hacer la ficha de ictericia.
Ajá. Ya. Sí. También me dijo que esa ficha yo la hacía y se lo tenía que pasar al resto. Sí, o la coloca en el archivo, ¿verdad? Ya. Y cada quien que se interese, pues se baja del archivo, ¿sí? Ok. ¿De acuerdo? Ya. Gracias, doctor. Ok. Bien. Aaron, ¿algún comentario más? O sea, doctor, una pregunta. En total, ahorita serían las fichas de parotiditis, de orquitis, estomatitis y también la de muerte súbita. De Y a muerte medida que súbita. pase, van aumentando también, me Vamos imagino. incrementando, exacto, así es. Ok, Ajá, por listo, supuesto. doctor. Mire que ya se está valorando un paciente en preescolares, un paciente que aparentemente hay una presunción diagnóstica de tuberculosis, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué les llama la atención que un paciente que lo sospechamos de tuberculosis esté en la sala? ¿Debería estar en esa sala o debería estar aislado? No debería estar Aislado, porque puede provocar Claro, hasta que no lo diagnostiquemos, ¿verdad? Porque puede ser baciloscópicamente negativo, entonces no es contagioso, ¿no? Pero estos problemas infectocontagiosos hay que protegernos mucho. Por lo tanto, debería estar en un área de semi-aislamiento, por lo menos en un área donde esté uno o dos pacientes no más, ¿verdad? Sí, y con la correspondiente separación, ¿verdad? Que hay una sala de semi-aislamiento ahí en medicina preescolares, ¿sí? Entonces, bueno, pero como se supone que hay que confirmar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ahí ya se harán los aspirados gástricos para hacer la evaluación y determinar si existe o no el bacilo de Koch. Ya, también el PPD y el COMBE, ¿se acuerdan del COMBE? ¿Sí? ¿Qué era el COMBE? Me parece que Eduardo Luis se enteró del COMBE, ¿no? Hablando de tuberculosis. No, doctor. No, ok. Fuimos Entonces, Sofía y yo, doctor. allá, Era vale, según las clases, se dividía en 5 exacto, clases. Y así por es. ejemplo, la clase 0 eran los individuos que no están infectados y no están expuestos a la infección. Pero en cambio, al otro extremo, pues la clase 5 es la sospecha de tuberculosis y el diagnóstico debería ser confirmado antes de los 3 meses. O si no, Exacto, pues ser recalificado buscando un diagnóstico diferencial, pues. así es. Correctísimo. Entonces, para que todos revisen, ¿verdad? Si entran a internet fácilmente y ahí está COMBE, ¿verdad? Ahí está COMBE. Es decir, el estudio epidemiológico en todo caso y la clasificación correspondiente de las opciones de que esta patología esté presente, o sea, la tuberculosis esté presente o no en el niño, ¿verdad? Y la alta yo diría probabilidad o mínima probabilidad que exhibe, ¿verdad? Nos ayuda a exhibir con el COMBE, ¿no? Entonces, tener presente que hay varias formas de evaluar a los pacientes y una de ellas es justamente esta, ¿verdad? En el caso específico de la tuberculosis. Hay otros elementos, ya los evaluaremos en su oportunidad para tener clara la figura, ¿verdad? Y seguir alimentando esa información que de todas maneras es sumamente necesaria tenerla presente, siempre, siempre, siempre. Mientras más avanzan en el conocimiento, en su formación, y ya van a ser médicos, y cuando sean médicos, pues esto les va a ser sumamente útil, así de sencillo. Ajá. Muy bien. Entonces, hasta ahí llegamos. Sí, Soledad. Tenía una duda. Las Ajá, fichas nosológicas se hacen de patologías puntuales, ¿no? así es. Lo que mi duda es, ¿cómo hacemos una ficha nosológica de muerte súbita? Si no, Ya. no es una patología puntual, sino es como, ¿Usted cree que no es puntual? no, porque hay muchas causas por las cuales puede haber muerte.
Bueno, la etiología es variada, ¿no? Pero la muerte súbita es la muerte súbita. Revíselo y luego lo discutimos, ¿sí? ¿Sí, Soledad? Listo, doctor. Ok. Sí, sí se puede hacer ahí una ficha nosológica, por supuesto. Muy bien. ¿Algo más? No, doctor. Bien, ok. Les agradezco muchísimo su paciencia, su colaboración y evidentemente su interés por seguir en este proceso de aprendizaje permanente, ¿verdad? Entonces, les deseo que disfruten de este feriado, que descansen, ¿verdad? Y que hagan algo diferente de lo que hemos venido haciendo en esta semana, ¿no? Y, por supuesto, también disfruten algo, ¿verdad? Si se van con la familia, pues a cuidarse mucho, ¿no? A cuidarse mucho. Bueno, estemos donde estemos, debemos cuidarnos, ¿no? Así que disfruten y un excelente feriado. Hasta vernos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Listo, doctor. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. 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 Que tenga un lindo feriado, doctor. Gracias, muy gentil. Qué bien.